Bueno, después de algunos días volvemos a conversar con don Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Miriam, un gusto estar contigo y a través tuyo con la audiencia de Bolivisión. A ver, hoy el tema de discusión en todos los países está el hecho de saber si salvan primero la salud o salvan la economía. ¿O qué va primero, la economía o la salud? ¿Qué dice usted, don Carlitos? Desde el punto de vista de lo evidente, de la vida humana, de lo que es el miedo que tenemos a enfermarnos y morir, la salud está primero. Pero es evidente que también hay que considerar lo que está ocurriendo en la economía, lo que ha ocurrido hoy día en las últimas horas cuando el precio internacional del petróleo es verdaderamente brutal. Es lo más grave que haya vivido la humanidad en los últimos, desde 1970 o 73. Precios que en realidad prácticamente no tienen cotización. Sí, exactamente. Le voy a pedir un favor, vamos a escuchar la siguiente declaración de una de las autoridades de gobierno para continuar con este diálogo. Muy bien. Estoy ante ustedes para anunciarles que la Presidenta ha ordenado a los ministros del área económica que iniciemos la elaboración de un programa amplio para recuperar la economía en el mediano y en el largo plazo. Para terminar de construir este plan, la Presidenta nos ha ordenado escuchar a todos los sectores sociales y económicos del país y en todos los departamentos. De tal manera que lo que tendremos en las siguientes semanas, mediante este equipo de ministros, será diversos encuentros y diálogos para que este plan amplio y de mediano y largo plazo tenga la visión y sugerencia de todos. Justamente sobre el tema que estábamos hablando y estas medidas que está lanzando el gobierno, ¿qué opinión tiene usted? Yo creo que aquí hay que hacer un distingo que es fundamental, Miriam, un distingo claro. Estamos hablando de un gobierno de transición, un gobierno de transición que por una circunstancia inesperada se ha prolongado más allá del tiempo deseado, pero entendible, porque se trata de pelear contra el coronavirus en lo que hace al tema de salud y de dar respuestas del momento para mañana y en el corto plazo en términos económicos. Pero lo que no parece pertinente es que el gobierno anuncie ahora, como si estuviera elegido por 5 años, que va a tomar medidas de largo plazo y que va a consultar a los sectores económicos y sociales, y resulta que no va a consultar a los protagonistas políticos que van a terciar en el proceso electoral, de los cuales va a salir una elección y un presidente que defina la política del gobierno en los próximos 5 años con la legitimidad del voto popular. Yo creo que aquí hay una confusión que debe establecerse con claridad. El gobierno tiene que tomar medidas de corto plazo, tiene que tomar medidas inmediatas para resolver los problemas de hoy y de mañana. Pero si el gobierno quiere tomar medidas de largo plazo, estamos asumiendo que el gobierno cree que se va a quedar aquí gobernando los próximos 5 años. Creo que ese es un error de apreciación. Y un error de apreciación además porque dice vamos a consultar a los sectores económicos y sociales. Resulta que los protagonistas políticos no somos unos parias de la sociedad. Los protagonistas políticos estamos terciando para un proceso electoral que va a elegir a alguno de nosotros, puede ser cualquiera, pero que tenemos que estar al tanto y en conocimiento porque podría ocurrir que nos toque ocupar la presidencia y que tengamos que asumir responsabilidades a partir de medidas que ha tomado un gobierno anterior. Creo que es un tema muy delicado que el gobierno tiene que evaluar con mucha profundidad. Evidentemente, usted lo ha dicho, es un gobierno de transición, ha adoptado dar estos bonos que vendrían a ser unas soluciones a corto plazo, ¿no es cierto? Aquellas de mediano y largo plazo que usted está observando, ¿cuáles son exactamente? De lo que estamos hablando es de lo que representa una negociación de deuda multilateral, de deuda bilateral, de definiciones de emisión monetaria, de definiciones vinculadas al cambio de la moneda, de definiciones vinculadas al tema de hidrocarburos, de la creación de un fondo de salvación del empleo, de una negociación con el empresariado privado de largo plazo y con los microempresarios y con los pequeños y medianos emprendedores para definir cómo vamos a seguir la ruta de largo plazo. Es decir, hay una diferencia entre unos bonos específicos y un fondo que me parecen acertados y que he apoyado en el momento en que se han definido, a una decisión de carácter de largo plazo cuando no tiene un mandato de largo plazo. Esto es una cosa extremadamente compleja porque además da la impresión de que el proceso electoral es un proceso
proceso simplemente circunstancial, que es un hecho que hay que cumplir porque no nos queda otro remedio. No, el proceso electoral es el resultado de la crisis generada por el fraude de Evo Morales, que ha generado una crisis política que se llama gobierno de transición. El gobierno de transición solo tiene dos objetivos, el proceso electoral que tiene que cumplir y la lucha de salud por el coronavirus, que viene complementada por medidas económicas específicas para estos días. Si el gobierno no entiende eso, estamos en problemas. Ahora, usted ha propuesto un Consejo Económico y Social permanente entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. En medio de esto todavía no sabemos si se van a realizar las elecciones, en qué fecha. ¿Usted qué opinión tiene de esto? ¿Deberíamos ya realizar las elecciones? Una primera cuestión que debe quedar fuera de discusión, fuera totalmente de discusión. ¿Van a haber elecciones? Esa pregunta no cabe. Cabe la pregunta, ¿cuándo van a ser las elecciones? Las elecciones tienen que producirse porque ese es el mecanismo democrático de cualquier sociedad que se respeta habiendo escogido la democracia como modo de vida. En consecuencia, la pregunta sobre las elecciones es solamente la fecha. No tienen absoluto que darse si se van a realizar o no. Claro que tienen que realizarse, porque la crisis política tiene que resolverse estructuralmente con un sentido de Estado. En ese contexto hay que tomar una segunda cuestión. Hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral es un poder del Estado. No es una repartición del Ministerio de Gobierno, ni es una dependencia del Poder Ejecutivo, ni es parte del Poder Legislativo. El Tribunal Supremo Electoral es la cabeza del Poder Electoral, en equivalencia de poder al Legislativo y al Ejecutivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando el Tribunal Supremo Electoral ha marcado dos fechas límite, primera semana de junio a primera semana de septiembre, sí, no es referencial. Es una decisión que toma un poder del Estado dentro de la cual tienen que moverse tanto el Ejecutivo como el Legislativo. A ver, habrá que ver qué es lo que va a pasar. Tiene que tomar también el Tribunal Supremo Electoral una decisión con relación a este tema. Mientras tanto, llama la atención las propuestas que usted está haciendo, por ejemplo, de hacer una reforma del fondo del sistema tributario, ver el tema del congelamiento del pago de la deuda externa, por ejemplo, entre algunos otros temas. También ha hablado usted del SUS. Sí, por supuesto, sobre la hipótesis clara de que esas son medidas que le corresponden a un gobierno elegido por voto popular. No estoy planteando, cuando hablo del día después, estoy precisamente incorporando la idea de que el país tiene que pasar la crisis de salud, tiene que pasar la crisis política y tiene que pasar la crisis económica y establecer la elección de un gobierno por voto popular que construya un acuerdo nacional sobre las premisas que tú acabas de recordar. ¿Usted qué fecha, ya para ir cerrando, usted en qué fecha consideraría que sería oportuno realizar estas elecciones? Es obvio que, lo he dicho varias veces, el tema de salud es prioritario y es evidente que los países que están atravesando la crisis del coronavirus están demandando entre 3 meses y 4 meses y medio para resolver el pico más importante y para empezar a volver a la normalidad. Sobre esa base, el proceso de coronavirus empezó en Bolivia el día 10 de marzo con el primer caso. Sí. Llevamos un mes, abril es el segundo mes, mayo el tercero, junio el cuarto, julio el quinto. Es decir, si planeamos una elección para fines de julio o principios de agosto, estaríamos hablando de 5 meses después del primer caso de coronavirus. Parece que tiene sentido, parece que es sensato. No estoy planteando una fecha específica, pero creo que el margen, la franja planteada por el Tribunal Supremo Electoral, junio, primera semana, septiembre, primera semana, abarca perfectamente la posibilidad de hacer dentro de esa franja el proceso electoral. Le agradezco por haber conversado con nosotros. Vamos a tratar también de buscar alguna respuesta en parte del Tribunal Supremo Electoral que tiene que ver justamente este tema ya no más. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias Miriam. Que le vaya muy bien.